El cambio de educación se hace haciendo. Y educación es un tema extremadamente complejo. Y quiero conversarles con ustedes y compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido aquí como universidad y como educandos en colegios de lo que pensamos que es y hacia dónde debe ir la educación. Es una palabra que está en la boca de todos los políticos. Hay que cambiar la educación, pero vemos que han pasado 10 años y no ha cambiado nada. Es extremadamente complejo, es extremadamente difícil cambiar un proceso educativo. Pasamos por muchas modas, hay un proceso de instrucción, hay un cambio de paradigma en la educación. Pero vamos viendo un poco cómo defino yo, cómo quisiera yo definir qué mismo es educación. Empezamos por, hay una definición de George Bernard Shaw que a mí me encanta, que dice, lo que verdaderamente vale la pena aprender no se puede enseñar. Eso un poco pone el contexto de lo que es educación, porque nos dedicamos a enseñar. Y el proceso de enseñar, en teoría puede ser fácil. Es un proceso memorístico de aprender cosas, de alguien que nos dice qué es lo que hay que aprender, cuáles son las preguntas que hay que hacer, y no solo eso, sino las respuestas que hay que dar. Pero eso no cambia la estructura del individuo, la estructura de la persona. El proceso de educación tiene que a la larga ser un proceso que le libere a la persona. Eso es lo fundamental, que le haga a la persona libre. Y para eso es extremadamente complejo hacerlo. Tengo un héroe mío, ¿no? Que como físico es el Alberto. ¿Saben a quién me refiero? El Alberto asimismo decía, la imaginación es más importante que el conocimiento. Y cuando educamos, tendemos a enseñar conocimiento, porque enseñar imaginación, no tengo idea cómo hacerle. NPI, no poseo información de cómo hacerlo. ¿No es cierto? ¿Cómo enseñamos imaginación? En general, si uno se da cuenta, los procesos educativos tienden a apagar la capacidad de asombro. ¿No es cierto? Hay que cohibir que el estudiante siga preguntando, aunque sean preguntas que no hacen sentido. Y el proceso de educación tiene ese componente que dice, a ver, le enseño cosas, le doy las preguntas y las respuestas y no le dejo que el estudiante dude ni pregunte. Entonces, ¿hasta dónde se debe instruir para no dañar esa capacidad de asombro? Todos los que tenemos nietos, hijos y educamos en primaria nos damos cuenta esa belleza de preguntas que tienen los niños. Y creo que hoy día las preguntas son aún más interesantes por el contacto que tienen tecnológico con el resto del mundo. No sé si les pasa a ustedes. Las preguntas de la juventud y de los niños son impresionantes. Muchas que uno no tiene respuestas. Entonces, el proceso educativo tenemos que trabajar en eso. Ahora, si vemos qué mismo es educación, que es algo que es difícil de entender, no es una ciencia, eso está seguro. ¿No es cierto? No es una ciencia, es un arte. Pero, ¿desde cuándo educamos? Si uno ve para atrás a la historia, ¿no es cierto?, del Homo sapiens, y más que todo vamos unos 100.000 años para atrás cuando salimos del África, todos con el mismo ADN más o menos, las mismas inquietudes, no hemos cambiado en 100.000 años. Y hay dos componentes que salimos del África, que tenemos dos componentes importantes. La corteza prefrontal que nos habla de la razón, y aquí en la mitad la amígdala que nos habla de la emoción. Y cuando nacemos nosotros como especie, nacemos totalmente indefensos, ¿cierto? Somos la especie más indefensa. Tenemos una prolongada infancia. Por ahí viene la necesidad, desde el primer día que nacemos, de que alguien nos eduque. ¿Quién nos educa? ¿No es cierto? Y eso no ha cambiado. ¿Quién nos educa? Nos educa, ¿no es cierto?, el entorno. Vamos aprendiendo el entorno, de nuestras experiencias. Vamos aprendiendo de lo que nos enseñan nuestros padres, por más rústicos que hayan sido hace 50.000 años. ¿No es cierto? Ese proceso de transmitir información a través del cariño, ¿no es cierto?, va la persona y aprendiendo. Las experiencias, ¿no es cierto?, diarias, más el proceso de educación. ¿Pero qué es necesario para eso? Porque nacemos bien complicados en eso. Nacemos bien indefensos. No nacemos con ropa, no nacemos sabiendo volar, no nadamos bien, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos estos 1.200 centímetros cúbicos acá arriba que hay que prepararles para sobrevivir. ¿Ok? ¿Cuáles son esos dos componentes importantes que tienen que ver con la educación en esa época y hoy día? La comunicación y la observación. Es la base.
Cualquier proceso de educación tiene que concentrarse en fomentar y mejorar la capacidad de comunicarse y segundo, mejorar y fomentar la capacidad de observar. Y son dos cosas bien difíciles. Da Vinci decía, hay que saber ver. Pero yo no tengo una clase que puedo decir, enseño a ver. Generalmente las clases se resumen a darles viendo, hablando en quiteño, ¿no es cierto? A darles viendo. Pero enseñar a ver es extremadamente difícil. Y comunicarse todavía aún más difícil, porque dependemos de un lenguaje, dependemos de un idioma que no es perfecto. Yo no tengo ninguna garantía que como maestro, al hablar con ustedes o en mi clase, ustedes están escuchando lo que yo quiero decir. Es la barrera del idioma, ¿no es cierto? De las culturas, tenemos una cultura. Entonces el proceso de educación es extremadamente difícil. Por eso es que hacemos lo fácil. ¿Qué hacemos lo fácil? Instrucción, enseñar cosas, ¿no es cierto? Aprender de memoria. Eso es lo fácil. Hacer a todos igualitos, eso es lo fácil, ¿ok? Pero no creamos esa capacidad de asombro que tenemos desde niños. Y uno tiene que en el proceso educativo aumentar la capacidad de asombro. Hoy día conversaba con un científico de primer orden a nivel mundial y me decía, Carlos, para poder ser creativo, tiene que ser en una etapa de la vida en el cual tienes suficiente conocimiento para tener esa agresividad, pero no demasiado conocimiento para decirte no se puede. ¿Ya? ¿Cuál es esa etapa de la vida? ¿Ya? Conforme uno aprende más cosas, se educa más experiencias, más dice no. Mientras más joven es, más dice sí se puede, soy agresivo. ¿Ya? Pero eso es una etapa de la vida que no hay cómo cambiar. Por ende, el proceso educativo es extremadamente complejo. Entonces, estas dos ideas, la idea de comunicarse y la idea de observar, como las bases de la educación. Yo le hago una pregunta. La educación pasa por muchas modas. Pasan ministros, pasan modas, cambian los textos, educación que en Finlandia, que educación que en el Japón. Todo está bien. Pero la pregunta es fundamental y ahí me refiero a la física yo, otra vez al Alberto. En la física hay un concepto que es interesantísimo, es los invariantes. Los invariantes son esas propiedades físicas de algún proceso que son permanentes y constantes independientes de la manera que le observamos. No sé si me explico. ¿Ok? No importa cómo le veo, en qué idioma le veo, qué matemáticas uso, es constante. Se llaman los invariantes de la física y la física se basa en invariantes. La teoría especial de relatividad se basa en los invariantes. Les pregunto, ¿cuáles son los invariantes de la educación? ¿Cuáles son esos conceptos permanentes en educación que no cambian? Entonces me dicen, sí, el pensamiento crítico, el diálogo, el trabajo en grupo. Son buenas respuestas, pero no tengo yo la respuesta de los invariantes de la educación. Es algo que ustedes tienen que preguntarse y reflexionar. ¿Qué es aquello que es permanente en el paradigma de la educación? El proceso de educación eventualmente nos lleva a un proceso de acumulación de conocimiento, ¿ya? Y a establecer los distintos paradigmas del conocimiento. Entonces, estos invariantes de la educación, para mí, me refiero un poquito más la capacidad de comunicarse, mejorar las capacidades de comunicarse y las capacidades de observar. Yo tengo un especial cariño por las ciencias, ¿no? Y creo que un país como el Ecuador a la larga tiene que cambiar y va a cambiar si cambiamos el paradigma de la enseñanza en ciencia y tecnología. ¿Cómo hacemos de nuestra juventud científicos y gente que está en tecnología? Hay un problema, ¿cierto? Hay una fobia. O sea, si el maestro, el padre de familia, desconoce la ciencia y la tecnología, transmite esa fobia a sus alumnos. Y es un círculo vicioso. No tengo la respuesta. Pero procesos como Enseña Ecuador ayudan a romper en algún rato eso, ¿no es cierto?, para hacer ese cambio. Porque el Estado no lo va a hacer, no saben cómo hacerlo. El sector nuestro, llamémosle sector no del gobierno, tiene un rol importantísimo en la educación. A pesar de que se piensa en ciertos círculos políticos que el sector privado no gubernamental no debe estar en la educación. Esa es una capacidad privativa del Estado. Error craso. Error craso. El proceso de, si nos vamos a hacer la ciencia y cómo podemos fomentar la ciencia en nuestra juventud, es
tiene que ver con la comunicación, obviamente, porque el científico o alguien tiene que comunicar lo observado. Y el ser humano observa y analiza su entorno, en lo físico, en el ambiente, en lo social. Pero el proceso de observar es extremadamente difícil, ¿no? Observar objetivamente, ¿no es cierto? Eso es extremadamente. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros conflictos personales, tenemos nuestros condicionamientos previos, ya nos anticipamos a adivinar lo que vamos a observar. Eso ha sido un problema de la ciencia toda la vida, ¿no? Esto es lo que espero que voy a observar. Entonces, uno tiene que empezar a ser un observador medio ingenuo. Así son los niños, son observadores ingenuos. Y poco a poco van a ir ellos mismos haciendo las preguntas. Entonces, el proceso de observación se basa básicamente en nuestros 5 sentidos, que son bien malos. No vemos bien, no oímos bien, nuestro olfato no es bueno, el gusto no es bueno, en fin, no son muy buenos. Pero la suma de todos en estos 1200 centímetros cúbicos se pone adentro y hace un proceso del análisis del mundo exterior. Pero siempre hay este conflicto de los perjuicios, hay el conflicto de los condicionamientos. Entonces, ¿cómo observo saliéndome yo de ser observador? Porque el rato que observo algo siempre interfiero con lo que voy a observar. Y esto voy para explicarles lo difícil que es enseñar a ver. Para eso se inventa el método, ¿cierto? El método científico, es cómo observar, interfiriendo lo menos posible y tratar de tener una visión real de lo que estamos viendo afuera, sabiendo que es imposible tener la realidad, porque el proceso de observar interfiere. Y luego lo que observo, lo digiero, lo analizo y luego lo comunico. Y luego lo verifico. Ese proceso tiene que ser parte de un proceso educativo a nivel escolar. ¿Cómo hacerlo? No sé, es complicado, pero es fascinante. Ya les voy a dar algunos ejemplos que sí se puede hacer eso y que se ha hecho eso. Entonces, como observadores somos malucos. Los invariantes de la educación, les dejo a ustedes que piensen cuáles son. ¿Cuáles son esas cosas que no cambian? Ustedes están en distintos colegios, distintos proyectos, distintas entidades. ¿Qué es lo que todos nosotros aquí tenemos en común de un proceso educativo? Y eso es complejo, es difícil. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí en el Ecuador para cambiar el paradigma de enseñar ciencia y tecnología? ¿No es cierto? Porque estuve en México hace un mes y veía un país pujante, un país de una cultura impresionante. Uno se va al museo antropológico y dice, wow, awesome, como dirían los gringos. Va uno a Teotihuacán, porque yo decía Teotihuacán, ha sido Teotihuacán, y dice, ¡qué bestia! Sin embargo, ¿qué pasa México? ¿Qué pasa América Latina? ¿Por qué no somos Corea? Además de ser lo que somos, ¿por qué no estamos en la primera frontera de la tecnología y ciencia del mundo? No estamos. Los hispanoparlantes producimos no más del 5% del conocimiento mundial en ciencias. Y no es porque somos más tontos, tenemos el mismo ADN, tenemos todas las capacidades para hacerlo. ¿Y dónde está la culpa si uno pone el dedo en la llaga? Educación primaria. Apagar la capacidad de asombro. Respuestas y no preguntas. Entonces, uno ve este maravilloso Ecuador, que sin duda es el mejor laboratorio natural que existe en el mundo. Ya quisiera el MIT, Harvard, Oxford, todas esas universidades, tener un laboratorio como el ecuatoriano. Y hay una historia interesante de que este laboratorio de la región de la Real Audiencia de Quito ha sido la base para cambiar 2 paradigmas más importantes de la humanidad. ¿Por qué? Porque alguien vino y vio, detectó patrones, que eso es el proceso de observar. Y el proceso de observar no solo en ciencias, ¿no es cierto? En ciencias sociales es el proceso de observar. Y les voy a decir rapidito, ¿no es cierto? Copérnico, Newton, Lacondamín, Humboldt, Darwin. Cambio de paradigma. No estamos en el centro del universo y el universo no está hecho para nosotros. ¿Dónde se fomentó y se comprobó eso? En el aeropuerto actual, la misión geodésica, la visita de Humboldt, que inspiró a Darwin, y Darwin vino a las Islas Galápagos, aquí. Entonces, sí hay que ver. ¿Cómo enseñamos a ver? Debemos tener aquí los premios Nobel más importantes en biología, geología, antropología, ciencias marinas, todos aquí en el Ecuador. No hay. Cambiemos eso. Con ustedes se puede cambiar. Con proyectos como Enseña Ecuador,
con gente deseosa de hacer eso. No tengo las respuestas, es extremadamente complicadas. Y educación es un arte complejo, difícil, pero más que todo fascinante. Muchas gracias.